pues, como te he dicho, son pues tres grandes grupos. Acuérdense muy bien de estos tres grandes grupos: el desplazamiento, la disminución del consumo y pues la pérdida neta. Entonces vamos a empezar con el primero que ya les había mencionado la vez pasada, que era la falsa hipocalemia, que pues sucede cuando pues las células están metabólicamente activas y captan el potasio incluso después de, por ejemplo, una punción venosa, después de que se extrae la sangre. Entonces, pues hay una captación in vitro de potasio, y esta se asocia frecuentemente pues a lo que es la leucocitosis, una leucocitosis grave, que es o como una leucemia aguda. Entonces también tenemos la alcalosis metabólica, también como ya lo había mencionado André, pues aquí para recalcar un poco es que lo que va a pasar en este trastorno es que se va a promover la entrada de potasio en las células. Entonces, lo que va a hacer el organismo como para compensar esta alcalosis metabólica es que los iones hidrógeno pues se van a liberar hacia el espacio extracelular. Entonces, esto va a minimizar pues la elevación del pH y pues va a mantener la electroneutralidad. Pero pues, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el potasio va a entrar hacia las células y también los iones sodio van a entrar del espacio extracelular al espacio intracelular, y pues esto nos va a generar que en el espacio extracelular haya menor concentración de iones potasio, entonces se va a dar una hipocalemia. Tenemos también la actividad beta adrenérgica elevada. Pues tenemos que algunas catecolaminas o las catecolaminas en general van a favorecer pues la entrada del potasio al interior de las células. Entonces, esta va a ser pues una respuesta mediada pues por los receptores beta adrenérgicos, como pues ya lo van a ver más adelante. Y esto pues también está relacionado con una actividad aumentada de la bomba sodio-potasio. Entonces, en algunos casos, pues como en lo que viene siendo la administración de albuterol, pues puede pasar este hallazgo. Y pues ya pues, sería todo de aquí. También por el estrés, alguna hipocalemia transitoria cuando se libera adrenalina en casos de estrés o por alguna... Ay, perdón. ¿Sí me escucho bien? Es que decía que mi internet era inestable. Sí. Sí. Ah, pero no. Y pues se va a relacionar también a esto, ¿no? La insulina. Oye, antes de que digas, tengo una pregunta rápida. Es que Ah, pues apenas en fisio vimos que pues el corazón sí tiene de que receptores beta adrenérgicos para el sistema simpático, ¿no? Pero no sé si en otros órganos o así haya, o ahí se concentren como todos y es donde afecte. no, sí, también hay en otros lados del cuerpo. No solo ahí, no son así como de... Y tipo cuando se afectan es de que en todos en general, o puede ser de que focalizado en una parte nada más. Pues, por ejemplo, en el caso de la administración de albuterol, pues tenemos que el albuterol pues es un fármaco para el asma. Entonces, pues ahí se concentra más o menos, pues la actividad va dirigida ahí. Entonces, pero lo que sucede aquí básicamente es que mm, esta administración de los fármacos va a favorecer la entrada del potasio a las células. Entonces, estos fármacos es lo que van a hacer y las cotecolaminas también es lo que van a hacer. No es que Yo, se concentre, así decir. sí, nada más, recuerda que los receptores beta no solo son receptores beta o receptores alfa, también a su vez estos tienen sus subdivisiones. Entonces, por ejemplo, los receptores beta 1 se encuentran más a nivel del corazón, y aquí es donde hay ciertos fármacos que son agonistas selectivamente de beta 1, como la dobutamina, pero también hay receptores beta 2, que estos se encuentran principalmente en el músculo liso de la musculatura bronquial, y estos principalmente son beta 2 y también fármacos agonistas selectivos de este tipo de receptores. Entonces, sí tienes razón que hay receptores beta en el corazón, pero recuerda que a su vez estos se subdividen y los del corazón específicamente son beta 1.
¿Alguien tiene un Gracias. hermano con asma? ¿Alguien de ustedes tiene algún hermano con asma? ¿O alguien tiene asma? ¿Nadie? Qué raro, en Torreón es bien común. Bueno, a los pacientes con asma les dan disparos, no sé si los han visto, son dispositivos inhalados para el control del asma. La mayoría de ellos tienen un medicamento que se llama salbutamol. ¿Lo han escuchado, no? El salbutamol. Sí. El salbutamol es el albuterol que les está diciendo Chaires. Ese medicamento, cuando lo inhalamos, actúa en la vía respiratoria y permite la broncodilatación producto de la activación de los receptores beta 2 que les está diciendo Jacqueline, ¿de acuerdo? Pero esa misma activación promueve este intercambio de la bomba sodio-potasio. Entonces, no es en qué situación va a generalizar o en qué situación va a actuar en un órgano específico, que es lo que preguntabas tú. O sea, que si esto va a afectar a todos los órganos. Cuando es sistémica la enfermedad, sí afecta a todos los órganos, pero tú le das el medicamento y sabes que nada más lo va a tener en el pulmón, entonces nada más va a afectar el pulmón. Ahí tienes que saber un poquito ya más de cómo se fijan los medicamentos y de dónde van, ¿va? Pero en general, así actúan. Y cuando el trastorno es sistémico, va a afectar a todos los órganos, ¿de acuerdo? De aquí lo importante nada más que tienen que saber es que la bomba de sodio y potasio es regulada por muchos sistemas. No se los tienen que saber todos. Lo único que tienen que saber es que es regulada por muchos sistemas. Y que esa es una vía por la cual en la hipercalemia, cuando queremos bajar el potasio, y el paciente está con mucho y lo queremos bajar, podemos activar la vía de sodio y potasio por todos estos mecanismos, ¿vale? Nada más es lo que tienen que saber. Sí, ok. Ya había entendido tu pregunta, perdón. Que si estaban en muchos lados o nomás se concentraban ahí. Sí, sí, están en muchos lados. Bueno, en la insulina pues tenemos también, como ya lo había mencionado un poquito Andrés, que la disponibilidad aumentada de la insulina va a promover la entrada de potasio hacia las células, gracias también al aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio. Entonces, este mecanismo pues, puede producirnos una hipocalemia durante algún tratamiento de alguna hiperglucemia severa o en una diabetes mellitus pues, descompensada. Entonces, también se puede deber a una sobrecarga de carbohidratos o alguna administración exógena de insulina. La sobrecarga de carbohidratos, también como ya creo ya les había mencionado la vez pasada, es porque pues, a lo mejor un paciente que está desnutrido le dan así pues de golpe y se libera, hay una disponibilidad de insulina muy aumentada, entonces puede promover la entrada brusca de potasio hacia las células. Diarrea y vómitos también es algo común y pues también hay que decir que pues, es algo de lo más común. El abuso de laxantes tenemos también como causa principales lo que pues nos va a proporcionar o nos va a llevar a tener una hipocalemia. La concentración en las secreciones intestinales se puede alcanzar hasta los 75 miliequivalentes por litro. Y pues puede ser tanto en diarreas crónicas o vómitos crónicos, o puede ser en diarreas agudas, pero que sean masivas. Bueno, de los diuréticos, tampoco para no meterme tan profundo, pues vamos a tener que es una causa común del incremento del suministro tubular distal de sodio y de la tasa de flujo tubular distal. Entonces, tenemos que las tiacidas van a tener un mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de potasio que los diuréticos de ASA. El efecto diurético de las tiacidas pues, se va a hacer la inhibición del cotransportador de sodio-cloro en pues, células del túbulo contorneado distal. Y pues también el descenso de la reabsorción de potasio por la bomba de sodio K2-cloro en la ASA con los diuréticos de ASA. También esto ya creo que sí hemos llegado hasta ahí. La aldosterona pues también va a jugar un papel importante, ya que la aldosterona pues va a activar el conducto ENaC. Ahorita les voy a hablar un poco de este conducto en las siguientes diapositivas, que pues están principalmente en las células principales, la redundancia, también por medios, por múltiples mecanismos, y pues con ello pues se va a intensificar la fuerza impulsora para la excreción de potasio.
tenemos pues aquí, nada más para recordar así rápido, el sistema renina-angiotensina, que pues el riñón, así a grosso modo, el riñón va a detectar la disminución de la presión arterial, va a liberar renina del aparato yuxtaglomerular, pues la renina se va a convertir en el angiotensinógeno, va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 pues va a pasar en los pulmones la enzima convertidora de angiotensina y va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y después la angiotensina 2 va a producir una potente vasoconstricción que va a aumentar la presión arterial. A su vez, pues dentro de los riñones, la aldosterona, la angiotensina a su vez va a producir la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal, y dentro de los riñones la aldosterona pues va a estimular la reabsorción de sodio y del agua, y pues esto aumenta el volumen sanguíneo, elevando pues aún más la presión arterial. Aquí está lo que les decía de los conductos ENAC, que son los conductos epiteliales de sodio. Entonces, un exceso también de mineralocorticoides pues nos puede producir hipocalemia. Como ya les había dicho, pues la aldosterona va a estimular esta reabsorción del sodio y la excreción del potasio y del hidrógeno. Pues como aquí se puede ver en la imagen, llega la aldosterona y pues se activa pues la absorción de sodio y la excreción de potasio. Aquí es importante mencionar que hay una enfermedad, o sea, si vienen mineralocorticoides, ¿qué se le imaginan? O sea, ¿dónde se secretan los mineralocorticoides? Ya lo vieron en Histo, si mal no recuerdo. La La glándula glándula suprarrenal. suprarrenal. La glándula suprarrenal, específicamente ¿en qué parte? O sea, en la corteza. En la corteza. ¿La corteza se divide en qué? La corteza glomerular. Reticular Y reticular. Glomerular, fascicular y reticular. Entonces, esta enfermedad, los mineralocorticoides, el exceso de mineralocorticoides sucede en una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Este síndrome de Cushing va a ser un hiperaldosteronismo, donde se va a secretar muchísimo de toda la corteza. Entonces, todas estas hormonas van a estar aumentando la secreción de potasio por esta misma que acaba de explicar Chaires. Entonces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Pues además de que están gorditos, van a presentarse hipocalémicos, ¿ok? Entonces, todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona implica aquí, porque de ahí vienen. Implica también otros órganos específicos, como es la corteza suprarrenal. Entonces, específicamente, glomerular, fascicular, reticular. Si se acuerdan, glomerular, ¿de qué viene? Salt, sugar, sex. Mineralocorticoides, aquí es salt. Entonces, o sea, la primera capa, que es la de glomerular, va a secretar los mineralocorticoides específicamente. Entonces, va a haber un exceso en esta capa. Siempre lo van a hacer con hiperaldosteronismo, ¿ok? Siempre. Y también recuerden que los pacientes que toman glucocorticoides, que son otros esteroides que no son mineralocorticoides, que son gluco, que se acuerdan, la mnemotecnia salt, sugar, son los que... Entonces, tengan cuidado, porque glucocorticoides saturan una enzima que hay en el riñón que los inhibe para que no actúen a nivel del receptor. Cuando están en exceso, saturan esta enzima y activan el receptor de mineralocorticoides y causan un síndrome de exceso de mineralocorticoides que tiene hipocalemia. Esto lo van a ver sobre todo, no sé si han visto personas que dicen, ay, me voy a comprar una dexametasona para el dolor, y están tomando constantemente este tipo de medicamentos. Esos pacientes desarrollan estos trastornos, entonces tengan cuidado también con eso, ¿de acuerdo? Muy bien, ya nada más era eso. Bueno, y ya pues vamos a seguir con el cuadro clínico. Hay que tener en cuenta que aquí pues el paciente en algunos estadios como es la leve, pues el paciente puede estar asintomático, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Ya les había dicho que una depresión menor de 2.5 pues nos va a generar lo que vienen siendo ya todos los síntomas o todos los signos que arritmias, por ejemplo, hablando un poco de eso. Entonces, tenemos
que va a aparecer debilidad muscular. La debilidad muscular es característica, pues aparece en las extremidades inferiores primero y va a progresar hacia el tronco y a las extremidades superiores y después puede comprometer los músculos respiratorios. Vamos a tener calambres, parestesias, pues podemos tener tetania, dolores musculares, atrofia, hilio paralítico, distensión, anorexia, náuseas, vómitos y algo también ya les había mencionado, la rhabdomiólisis, que pues aquí pues los músculos van a estar hipoperfundidos en lugar de estar hiperperfundidos, va a haber una vasoconstricción regional y esto nos va a constituir una isquemia. Entonces va a haber una pues lisis del músculo. Vamos a tener también las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas pues estimulan directamente el automatismo y pues va a retrasar la repolarización ventricular. Pues como ya sabemos, el potasio actúa en esa parte del potencial de acción de la membrana. Entonces, bueno, nos van a aparecer como extrasístoles auriculares, fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, torsades de Points. Aquí no se preocupen, todo eso pues lo vamos a ver principalmente en lo que viene siendo el módulo de electro, de fibrilación ventricular, y pues se puede prolongar hasta la duración del periodo refractario relativo. También pues vamos a tener cambios electrocardiográficos. Va a existir un descenso del segmento ST. Va a haber también una menor amplitud de la onda T y una mayor amplitud de la onda U. Pues aquí podemos ver cómo se ven en diferentes estadios de la depresión del potasio. Por ejemplo, cuando tenemos 4.000 equivalentes, pues ahí está el electro, cómo se ve la onda T, ¿no? Ahí después, cuando tenemos 3.000 equivalentes, se ve cómo va haciéndose mayor amplitud la onda U, en 2.000 equivalentes lo mismo, y ya 1.000 equivalente que pues, es muy, muy grave, tenemos una amplitud muy grande en la onda U. También vamos a tener alteración en la capacidad de la concentración de la orina, aumento de la producción de amoníaco y acidificación de la orina, también aumento de la reabsorción de bicarbonato y nos puede llegar hasta causar una insuficiencia renal. Y pues como diagnóstico de de este trastorno, vamos a tener que la historia clínica pues es importante. Preguntarle al paciente a lo mejor qué medicamentos está tomando, nos pueden llevar hasta un diagnóstico certero. Preguntarle pues si es diabético, cosas así por el estilo, ¿sí? También la medición sérica y sistémica de los electrolitos también es importante y de las principales. Si ha tenido vómitos, si ha tenido diarreas, de cuánta duración, más o menos pues en qué magnitud, ¿no? Diuréticos también, si toma diuréticos, y episodios agudos repetidos de debilidad muscular, por ejemplo en la parálisis episódica, y pues como ya les había mencionado, también checar el equilibrio ácido-base, alcalosis, hipocalemia. Bueno, y aquí ya viene un poco más del tratamiento y cómo tenemos que corregir este trastorno. Pues se puede corregir de dos formas, vía oral o vía intravenosa. Principalmente la vía oral se utiliza para los trastornos que son leves. Entonces, en ese apartado, bueno, antes de esto, el principal objetivo de todo del tratamiento es alejar al paciente lo más posible del peligro y no corregir inmediatamente todo el déficit, sino que irlo haciendo así como por partes, sino que, bueno, ya más adelante les voy a mencionar cómo es esto del esquema por ejemplo, para un paciente grave, pero sí, es no corregir el déficit de potasio de golpe porque podemos ir desde una hipocalemia hasta causar una hipercalemia. Entonces, ese es el problema. Bueno, aquí pues en tratamiento tenemos el gluconato de potasio, que pues 15 mililitros van a ser 20 equivalentes y pues este se va a dar cada 8 horas. Por vía intravenosa tenemos que a pacientes también que tienen intolerancia a la vía oral vamos a utilizar esta vía. Alguna sospecha de helio paralítico.
alguna hipocalemia grave, pues como ya les había mencionado, hay que actuar rápido. Cuando el paciente también tiene arritmias, esto nos dice que pues, el paciente ya está cursando con una depresión de potasio por menos de 2.5. Y la pues, sustitución de cloruro de potasio oral también o intravenosa, 10 miliequivalentes, que creo que son ampolletas, son igual a 20 10 mililitros, que es una ampolleta, son 20 miliequivalentes. Y pues siempre también se tiene que corregir el magnesio porque esto es como un trastorno agregado que viene de la mano con la hipocalemia. Vamos a tener que tratamiento, pues también se le va a dar pues el cloruro de potasio intravenoso, pero este tiene que ser mezclado con soluciones salinas y no glucosadas, pues como ya les había mencionado, una solución glucosada pues nos puede dar lo mismo que en el proceso de la etiología de la insulina. Entonces ahí pues entramos en un círculo vicioso y no corregimos nada. Tiene que ser con soluciones salinas. Y pues tiene que ser de entre 20 a 40 miliequivalentes, lo que se tiene que sustituir, y no superar los 50 de cloruro de potasio. Y el ritmo, esto es a lo que me refería con no corregir el trastorno de golpe, sino que tiene un ritmo. Entonces nosotros tenemos que corregir 20 miliequivalentes por hora. Y tenemos que checar que la cantidad diaria total no vaya a exceder los 200 miliequivalentes. Este, por ejemplo, es un esquema del tratamiento para un paciente con hipocalemia grave. Tenemos que para la grave pues, se dan 60 miliequivalentes de cloruro de potasio en 500 mililitros de solución fisiológica a pasar 20 miliequivalentes por hora, como ya les había mencionado. También esto durante 3 horas y durante 3 horas no, al pasar las 3 horas que el paciente ya tenga, vamos a ir con otro esquema que son 40 miliequivalentes de cloruro de potasio en 1000 mililitros de solución fisiológica a pasar en 6 horas administrando 6.6 miliequivalentes por hora o en 4 horas a 10 miliequivalentes por hora. Principalmente eso, la piedra angular del tratamiento es alejar al paciente alejar al paciente del peligro y no corregir de golpe el trastorno, ¿sí? Y tenemos que cuando el potasio baja y el sodio aumenta, pues esto nos habla que hay un catabolismo por falta de aporte energético. Entonces, al aumentar los carbohidratos, se va a liberar pues la insulina. Y ya, algo que quieran agregar, no sé. Para la corrección del potasio... perdón, André. Déjenme les digo algo rápido. Sí. Para la corrección del potasio no se estresen tanto por esto. André ahorita les va a explicar un resumencito así de cómo podrían corregirlo, pero no se estresen tanto por esto. Hay reglas de corrección del potasio. O sea, hay esquemas ya internacionalizados, estandarizados, que me dicen cómo corregir el potasio de acuerdo a las pérdidas del paciente, al déficit. Si el paciente tiene una hipocalemia leve, moderada, grave, ¿qué tanta velocidad voy a corregir? ¿Qué tantos miliequivalentes de qué tanto tiempo? ¿Por qué vía? Porque el potasio se corrige tanto por vía central, aquí en un catéter venoso central, como por vía periférica, en un catéter periférico. Entonces, es complejo. El potasio es el más complejo de los iones para manejarlo, la verdad. No se estresen tanto. Ya después les pasamos las guías de estandarización, ¿sí? Pero sí está muy, muy descrito cómo hacerlo para que no se salgan de eso y provoquen arritmias o la muerte del paciente, que es lo que puede pasar. ¿Se hace alguna solución? Muchas veces Se trabó otra vez, Javi. Espérense. es lo único. Creo que Javi murió otra vez. Entonces, lo que está hablando, hay tratamientos específicos para la hipocalemia, la hipopotasemia,
como lo quieran llamar. A mí se me hace mejor hipocalemia porque suena así como hipopotasemia, como que raro, ¿no? Entonces me acaban de preguntar, ¿qué tiene que ver el magnesio? Tú cuando tienes pérdidas gastrointestinales, ya sea bueno, específicamente de potasio, vas a perder todos los electrolitos que tienes ahí. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? Tú tienes que reponer, porque si no repones el magnesio, tu potasio nunca se va a reponer. Son como leyes así como, si mal no recuerdo, o sea, hagan de cuenta que la hipomagnesemia nos va a influir en nuestra bomba de ATP-ASA que nosotros tenemos para tener la despolarización de nuestra célula. Ya sea en este caso sea cardíaca, ya sea una célula intestinal, ya sea una célula muscular. Todos estos tipos de células que son músculos tienen que ver con una bomba de ATP-ASA. El magnesio interviene aquí. Por eso, si nosotros tenemos pérdidas intestinales, nos da una hipocalemia, una hipopotasemia. ¿Qué va a pasar? Con el magnesio también se va a bajar. Si se baja el magnesio, nosotros no vamos a poder reponer ningún potasio porque no va a haber una manera en la que funcione nuestra bomba ATP-ASA que nos mete sodio a nuestra célula y nos saca potasio, que es nuestra, a final de cuentas, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Los potenciales de acción. Yo nada más voy a así como un repasito de Chaires para que sepan un poquito mejor. A ver, si recuerdan, Edgar Carranza, si estás ahí, eres el único que tengo aquí en la cámara. Si te acuerdas, en tus primeros capítulos de fisiología, ¿cómo funciona el potencial de acción? ¿Cuáles son las fases? Tenemos diferentes fases, ¿no? Pues empieza con, bueno, está en reposo primero. Sí. Pues sí, un potencial de membrana. Entonces comienza la despolarización, que es cuando los iones de sodio, se abren las compuertas de los canales de sodio y estos empiezan a introducirse dentro de la membrana, provocando que el potencial de membrana se eleve hacia, pues ya hacia positivo, y pues ya aquí es cuando se va dando como el potencial, y después ya vendría la repolarización, que es cuando se abren los canales de potasio, sí, ¿verdad? Y pues ya estos se liberan y regresa a su estado normal del potencial de membrana. Entonces, cuando nosotros tenemos bastante potasio, por así decirlo, nosotros tenemos una célula en reposo, ¿quieres decir eso? ¿Cómo? Perdón, es que se O entró. sea, si tenemos bajo potasio, ¿qué va a pasar con nuestra célula? ¿Está en reposo o está contraída? Bajo potasio... ay, a ver, dentro de la célula bajo potasio. No, o sea, en nuestro potencial de acción. Si tenemos una hipocalemia, ¿qué va a pasar? ¿Alguien que le pueda ayudar? ¿Qué se imagina que pasa con nuestra célula? ¿Qué es? De esto se trata la instrucción. Pues, o sea, lo que según yo pasa es que no va a poder regresar a su estado de reposo, ¿no? Entonces es muy fácil que se pueda volver a excitar porque no se va perdón, porque no se va a poder repolarizar fácil. Entonces como que se queda en el periodo de refractario. Refractario, entonces. Ajá, Sí, entonces pues es muy, pero es como, no es el absoluto, es como el, ay, ¿cómo se llama el otro? El como el aparente, o sea, en el que sí relativo. ajá, el relativo, en el que si tiene otro estímulo, pues va a seguir teniendo un potencial de acción, entonces nunca va a poder reposar. Entonces por eso se dan las arritmias, ¿no? Porque va a estar como subiendo y bajando muy rápido porque no va a llegar a ese punto. No, de hecho, sí está como en un periodo de refracción. En este caso va a estar en un periodo de refracción. Si mal no recuerdo absoluto, ustedes me pueden corregir si no está. ¿Qué va a pasar con esta célula? ¿Por qué también tenemos, o sea, la sintomatología en la hipocalemia que no se mueven nuestros intestinos? Tenemos una disminución en la frecuencia cardíaca y tenemos también, o sea, lo más común es estreñimiento. Sí se está trabando, una disculpa, pero se me hace que es el Zoom de todos. Con Javier tiene, o sea, no sé qué tal. Clínica, tenemos cilios, tenemos también estreñimiento, que esto nos puede dar la obstrucción intestinal. Hay una disminución en todos los reflejos. ¿Sí te acuerdas que hay una disminución en todos los reflejos en un paciente con hipocalemia? Sí, más o menos, o sea, no tenemos manera de repolarizar otra vez nuestra célula, o sea, de despolarizarla, entonces no tenemos reflejos algunos. Ahora, así es como a grandes rasgos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. No puede moverse, hagan de cuenta, o sea, estamos todos sin manera de despolarizarnos y que nuestro cuerpo funcione. Para las hipocalemias, vamos a dividirlas específicamente en qué tanto afecta el potasio
nuestros 1000 equivalentes de potasio. Hagan de cuenta que esto lo tienen que anotar de fuerza. Una hipocalemia o una hipopotasemia leve va a ser de 3.1 a 3.5 mil equivalentes. ¿Cuál es lo menor que podemos tener? Pues va a ser muchísimo, o sea, ya incompatible con la vida. Eso es una hipocalemia. La hipocalemia moderada va a ser una hipocalemia de 2.6 a 3. Y una hipocalemia severa va a ser 2.1 a 2.5. Una hipocalemia crítica va a ser menor a 2000 equivalentes. ¿Qué chingados estoy diciendo, hombre? O sea ¿qué pedo con esto? De aquí va a haber el tratamiento que nos acaba de decir Chaires. Hagan de cuenta que, obviamente, una hipocalemia leve, que normalmente se trata de pacientes que tienen las tiacidas empiezan a tirar mucho potasio, y no están sintomáticos porque los pacientes ya son así crónicos y pues no les disminuye tanto el potasio. Estas tiacidas se utilizan, o sea, son diuréticos, se utilizan en hipertensión arterial. Importantísimo que todos los pacientes aquí en México tienen hipertensión arterial. Las hipocalemias leves, ¿de cuánto a cuánto es? A ver, se los acabo de decir. A ver, Lucía García. De 3 a ¿Cuánto es? 3.5. 3.1 a 3.5. Ok. Aquí no vamos a tener ninguna sintomatología. Pues, una hipocalemia moderada, en cambio, Sofía Molina, ¿de cuánto a cuánto va a ser? Disculpa, ¿me lo repites? Se me trabó mi internet. 2.6 a 3. Ok, muy bien. Sí, 2.6 a 3. Aquí es donde ya vamos a ver la sintomatología específica, que vamos a ver cambios en el ST, va a haber una disminución en el ST o va a haber un alargamiento en el ST, también, lo más común. Y para las severas y las críticas, aquí ya va a haber un cambio diferente en el tratamiento. En las primeras dos nosotros podemos dar suplementos de potasio. Específicamente, o sea, los suplementos de potasio son tabletas. Se le van a dar 2 tabletas de 10 a 20 miliequivalentes en cada comida. Esto nada más es para aumentar el potasio y pues que ya el paciente no tenga nada. También, ya en los moderados, nosotros vamos a utilizar medidas específicas. ¿Por qué? Porque no queremos que o sea, haya una alteración en el corazón, por lo mismo que nos mencionó Emma y por lo mismo que nos mencionó Javi y Jackie. Entonces, ¿cómo se va a tratar estos pacientes? De moderado a severo y crítico, nosotros ya le vamos a poner una solución. Y esta solución, la que ustedes quieran, las que ustedes tengan, específicamente, si mal no recuerdo, les dan ¿qué había dicho Chaires? Bueno, una solución X, o sea, de todas las que vimos, todas las que vieron. Y ahí ustedes van a darle, como vienen las ámpulas vienen como cloruro de potasio. Ahí ustedes ya les van a calcular cuánto le van a meter, dependiendo si es moderado, le van a calcular su déficit y cuánto le van a poner en cierto grado. Para nosotros diferenciar si le vamos a poner una vía central, que la vía central es aquí, o sea, vamos a poner un catéter venoso central, ya sea en la yugular o ya sea subclavio, y para que pues tenga mejor flujo de potasio y que nosotros lo recuperemos mejor al paciente. Debemos de considerar que ya para los severos y los críticos déficit mayor, vamos a utilizar la vía central. Y para los déficits que nosotros tenemos más grandes, vamos a utilizar vía central. Ya les dijo Chaires un poquito cómo se hace la infusión de gluconato de potasio y pues las ámpulas cuánto tienen. Entonces, específicamente, nada más quería decirles esto. Los valores de grave, se llama CRI, es menor a 2. Ya ya grave es incompatible con la vida, ya el paciente se te muere, o sea, sí aparecen, pero no. Lo que yo quería decirles es que leve moderado, vamos a utilizar, no sé, suplementos, tabletas, o puede ser una vía, un acceso venoso normal, y por las severas y las críticas, pues nosotros vamos a utilizar una vía central, más o menos un poquito diferente a como nos explicó Chaires, pero pues eso ya lo van a ver en cirugía, no es necesario que se lo aprendan ahorita. ¿Okay? Yo tengo una pregunta, Sí. pero no sé qué tanta lógica tiene. O sea, por ejemplo, dependiendo de la etiología de la hipopotasemia, la hipocalemia, va a dar diferentes manifestaciones en el potencial de membrana en reposo, ¿no? O sea, por ejemplo, si la hipocalemia está provocada por un desplazamiento intracelular de potasio, en teoría, pues los canales de fuga no pueden sacar tanto el potasio porque la insulina o betadrenérgicos lo están metiendo más rápido, ¿no?
y en teoría el potencial de membrana sería más positivo, facilitando que el potencial de acción se libere más rápido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es por causas donde se está excretando el potasio, ya sea por diarrea o por aldosterona, donde el potasio no puede entrar a la célula y en teoría el potencial de membrana sería más negativo por los aniones que hay intracelulares, ¿no? Y entonces el potencial de acción sería más lento. Sí, y aparte se prolongaría el periodo refractario relativo, que es precisamente lo que ahorita mencionaba André. O sea, si tú tienes una hipocalemia, acuérdate que los canales de fuga de potasio están abiertos siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de salida de los iones de potasio de la célula va a aumentar para tratar de compensar la hipocalemia. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a hacer que las cargas negativas en el interior celular aumenten y te genere un potencial de membrana de reposo más negativo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el potencial de acción? Con el potencial de acción va a aumentar el periodo refractario relativo porque la entrada de los iones de potasio va a hacerse más lenta por este desequilibrio y que el potencial de acción no se dé bien. Por eso, Andrea, ahorita te decía que varias de las manifestaciones de la hipocalemia tienen que ver con retardo en la contracción. Un estreñimiento, por ejemplo, las arritmias que se provocan, aumentan este periodo refractario relativo, prolongan el potencial de acción y te genera debilidad en la contracción muscular, ¿sí? Pero es por esto, por lo que dices de que se desequilibra esta regulación, ¿va? Sí, pero entonces si es por desplazamiento intracelular, entonces el potencial de acción se hace más positivo y ya es diferente ahí, ¿no? Porque puede causar las dos cosas, puede causar por ejemplo, en el corazón puede causar una taquicardia o una bradicardia, dependiendo de la etiología. Exactamente, ahí ya cambiaría porque sería más positivo y te predispondría a contracciones, ¿cómo se llaman estas contracciones? No me acuerdo cómo se llaman, pero ese en cardio tiene un término. Pero sí, te predispone a contracciones más prematuras y eso te genera también arritmias. Exacto, ahí también pasaría eso. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ya vamos a seguir y vamos a irnos un poco más rápido. Bueno, lo que sigue es hipercalemia. A hipercalemia, pues va a ser se va a definir como un nivel de potasio plasmático mayor de 5.5 y también se puede clasificar en leve, moderada y grave. Leve de 5.5 a 6.5, moderada de 6.6 a 7.5 y ya grave más de 7.5. Y aquí pues vamos a tener, como ya les había mencionado también en la hipocalemia, tres grandes grupos por distribución, por una menor captación hística y aquí por una disminución en la excreción renal de potasio. La epidemiología pues se va a manifestar en 10% de los enfermos hospitalizados y la grave pues se detecta de estos 10 cerca del 1% de los hospitalizados, lo cual pues va a aumentar el grado significativo de mortalidad. Las etiologías, pues tenemos que también puede existir una pseudo hiperpotasemia, puede haber aporte excesivo de potasio oral o intravenoso, una disminución de la eliminación renal, alguna insuficiencia renal, enfermedad de Addison, por fármacos y pues el paso del potasio al líquido extracelular, como por ejemplo la acidosis. Aquí, contrario a la hipocalemia, pues aquí va a ser acidosis, ¿sí? Y pues por distribución, una pues es la acidosis metabólica. Aquí pues va a ser todo lo contrario a lo que pasó en el pasado trastorno. Aquí pues por mantener el pH extracelular, pues va a haber un intercambio también de iones de potasio y hidrógeno. Entonces va a existir que va a salir hidrógeno de la célula y va a meter va a salir el potasio de la célula y va a meter los hidrogeniones para compensar esta acidosis. Así pues va a existir mayor potasio fuera de la célula. Entonces también tenemos que la digoxina va a inhibir también la bomba a sodio-potasio ATPasa y va a afectar también la captación de potasio en el músculo y un déficit de insulina. Aquí también
todo lo contrario a lo que había pasado en el anterior trastorno. En lugar de aquí de haber un aumento en la insulina, pues aquí va a haber un déficit de insulina y nos va a hacer que pues el potasio, exista mayor cantidad de potasio en el espacio extracelular. Aquí también, de igual manera, todo lo contrario de lo que habíamos visto anteriormente, en lugar de un hiperaldosteronismo, va a haber un hipoaldosteronismo. Por fármacos también puede ser, hay hipoaldosteronismo primario o una deficiencia de la hormona adenocorticótropa, perdón. Y pues esto también puede disminuir la liberación de aldosterona, y pues como ya les había mencionado, también una causa pues puede ser la enfermedad de Addison, por esto mismo de una menor liberación pues, de aldosterona y de todas estas hormonas. Alguna nefropatía, pues nefropatías crónicas o enfermedades renales terminales, y una lesión renal aguda, pues esto, pues la excreción de potasio pues va a caer por descenso también del flujo a las áreas de la secreción distal del potasio. Por fármacos, fármacos que van a inhibir algún componente del eje renina-angiotensina-aldosterona, los YECAs, esto también a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, y también lo van a ver en Pharma, tampoco no se preocupen mucho. Los antagonistas de receptor de angiotensina, inhibición de la actividad apical de las células que les había dicho, perdón, de los canales que les había mencionado en la hipocalemia. Y pues todo, o sea, si le quieren encontrar una lógica, es que va a haber muchos trastornos que van a hacer lo contrario a lo que era en el pasado, en la hipocalemia. Entonces aquí, por ejemplo, inhibición en lugar de una mayor activación. También mis opuestos. En lugar de una mayor activación del ENaC, va a haber una inhibición del ENaC, diuréticos, ahorradores de potasio en lugar de los tiacídicos y los de ASA, que pues esto, ahorradores de potasio, pues nos va a propiciar la hipercalemia. Entonces aquí el cuadro clínico pues es puede haber arritmias, una bradicardia, hasta un paro cardíaco por el mismo exceso de potasio, una taquicardia, fibrilaciones, y puede existir hasta una asistolia, ¿sí? Debilidad muscular o parálisis también, principalmente también como en el pasado, desde extremidades inferiores, asciende hasta el tronco y después extremidades superiores. Y aquí pues son unos cambios electrocardiográficos. Aquí va a existir, en lugar pues de la prolongación, va a existir ondas T picudas y un acortamiento del intervalo QT, que esto pues se va a deber a una normalidad en la repolarización rápida. Y también mayor duración del complejo QRS. Y pues ahí vemos una imagen donde va de 4 a 12 y vemos cómo se van dando todas estas alteraciones electrocardiográficas. Y el diagnóstico pues va a ser el mismo. Una historia clínica completa, el aporte dietético que está teniendo el paciente, enfermedades renales, si padece diabetes mellitus, si está consumiendo diuréticos ahorradores de potasio, si ha tenido episodios de debilidad muscular, y pues también tenemos que hacer una exploración física. Puede existir también un edema. Hay que checarnos también en el electrocardiograma en el caso de las que son hipercalemias graves, donde van a existir hallazgos más significativos. El pH pues arterial, una gasometría, lo mismo para ver si existe una acidosis, una alcalosis, depende pues ya del trastorno, y pues la medición sérica de los electrolitos. Y el tratamiento, aquí el tratamiento pues va a ser un poco diferente. Entonces tenemos que para pues la grave pueden ser 10 mililitros a 10% de gluconato de calcio. También esto es lo mismo en infusión lenta de 2 a 3 minutos, y también una monitorización del electrocardiograma. Infusión lenta por lo mismo, o sea, si nosotros en la pasada queríamos corregir rápido y causar una hipercalemia, en la otra
teníamos una hipocalemia y si lo corregimos rápido podemos llegar hasta una hipercalemia. Aquí pues es lo mismo. Entonces hay que fijarnos en eso. Infusiones lentas, también si hay otro esquema que son 10 unidades de insulina más 30 a 50 gramos de glucosa para evitar la hipoglucemia por estas 10 unidades de insulina o 50 mililitros de una solución de glucosa al 50% vía intravenosa. Que esto nos va a aumentar de 0.5, nos va a disminuir de 0.5 a 1.5 miliequivalentes por litro. El salbutamol, como ya nos había mencionado Javi, también inhalado de 10 a 20 miligramos en 4 mililitros de suero salino en nebulización durante algunos 10 minutos o 0.5 miligramos intravenosos. Y esto también nos va a causar una depresión del potasio de 0.5 a 1.5. El cambio de los diuréticos de ahorradores de potasio a diuréticos de asa o de tipo tiacídico y otras que son resinas, que son como cayaxelate, que esto puede ser oral 20 gramos junto con 100 mililitros de solución de sorbitol al 20% por 4 a 6 horas. Esto es para corregir todo el trastorno de la hipercalemia. Algo que quiera mencionar, no sé, André o Javier. Nada más aquí el gluconato de calcio, chicos, para que no le traten de encontrar lógica. El gluconato de calcio no tiene nada que ver con el potasio. No regula la hipercalemia. No, ese no es un mecanismo de acción. Lo que hace es estabilizar la membrana. Estabiliza el potencial de acción de la célula cardíaca y hace que no genere arritmias. Por eso se da en la hipocalemia grave, en el paciente que ya tiene arritmias ventriculares severas. Entonces, el gluconato de calcio es un estabilizador de la membrana miocárdica. ¿Por qué les digo esto? Porque el gluconato de calcio también lo damos en otro tipo de trastornos del corazón. Por ejemplo, un paciente que a lo mejor tiene un trastorno electrocardiográfico producto de una infección, como puede ser Chagas así, que está causando arritmias severas, también le das gluconato de calcio. Perdón. Mordeduras por animales ponzoñosos que te causan arritmias también del corazón, también les das gluconato de calcio. Entonces, el gluconato de calcio es un estabilizador del corazón para arritmias graves, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con el potasio. Les digo para que no se me confundan de por qué el calcio regula la hipercalemia. Ese no es un mecanismo de acción, ¿sí? Nada más eso. Bueno, ya nada más vamos a pasar a los últimos, que son los del calcio. Pues la importancia del calcio, pues es que va a ser un ion que va a participar en la contracción del músculo, también en la coagulación de la sangre, en la transmisión de los impulsos nerviosos. Aquí hay que tener en cuenta que el 41% del calcio va a circular pues combinado a las proteínas plasmáticas y no se difunde. Y el 9% se va a difundir a través de la membrana, pero pues de una forma no ionizada. Y el 50% va a difundir a través de la membrana y es el que está también ionizado. Aquí nomás déjenme quitar esto. Bueno, tenemos la hipocalcemia. ¿Sí? La hipocalcemia va a ir de menor de 8.5 miliequivalentes por decilitro o menor de 4.6 miligramos por decilitro. Perdón, miligramos, no son miliequivalentes, aquí son miligramos. Entonces, la etiología de la hipocalemia tenemos que puede ser por precipitación del calcio, una pseudohipocalcemia, también por causas hormonales, causas etiológicas hormonales como hipoparatiroidismo, remoción quirúrgica pues de estas glándulas o una destrucción autoinmune. Y aumento en la pérdida de este ion, como puede ser en insuficiencia renal o hasta en los mismos fármacos, en los diuréticos. En la pseudohipocalcemia, perdón, puede ser por una hipoalbuminemia, en donde pues aquí en estos trastornos tenemos que sacar el calcio corregido. No sé si esto sigue siendo del 100% cierto porque hace poquito vi un artículo que decía que cosas que no tenían pues sentido era calcular el calcio corregido, pero no pude descargar el artículo porque es del 2021 y pues cuando lo puse
pues no me salió para poder descargarlo. Entonces, a lo mejor ya después les traigo ese dato bien, pero pues hay que quedarnos Y ese artículo de mientras con lo del menciona, calcio corregido. perdón, Chaires, que, Vamos o sea, ya no es de utilidad esto, ya no es necesario porque literalmente, dependiendo de la albúmina, imagínense un paciente que tiene cirrosis, tiene alteraciones de las proteínas hepáticas, específicamente albúmina, globulinas y todo esto, usualmente se corrige por eso, ¿no? Tentativamente, pero no tiene significancia clínica, como conclusión en el artículo. Sí, bueno, era eso. Bueno, pues estas son algunas de las etiologías. Alcalosis también puede ser una precipitación del calcio, hiperfosfatemia, rabdomiólisis, pancreatitis, algunas transfusiones sanguíneas, pseudohipocalcemia, pues ya les había dicho la hipoalbuminemia, hormonales en mayor secreción de la calcitonina, algunas neoplasias que pues nos inciten esta mayor secreción de la calcitonina, y hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D. Sí. En la clínica, pues vamos a tener varios signos característicos de la hipocalcemia. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar a alguien. Ana Barraza. Sí. ¿Sabes cuál es o en qué consiste el signo de Trousseau? No, la verdad no. Cuando estaba haciendo el por el nervio facial, perdón, que es una contracción de los músculos faciales hacia, sí, como se... Sí, bueno, cuando nosotros tocamos el nervio facial, lo hacemos, perdón, o exploramos esa parte del nervio facial tocando el nervio facial justo por delante de la oreja, faciales ipsolaterales, ¿sí? Esta pues respuesta va a variar desde contracciones del labio, perdón, hasta espasmos de todos los músculos faciales, y pues va a depender de la gravedad de la hipocalcemia, perdón. También vamos a tener alteraciones neuromusculares, como son calambres musculares,